En 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer 1 Corintios, primera carta de Pablo a Corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2. Y quiero hablarles hoy como su pastor. Bueno, siempre lo hago, pero voy a comenzar hablando un poco, abriendo mi corazón como su pastor, ¿sí? En el tiempo que llevo pastoreando la iglesia, que son aproximadamente 15 años, y no le pido que haga cuentas, pero comencé muy chiquito, ¿sí? Una de las más grandes frustraciones es ver a personas que al recibir a Jesús tienen una pasión por Él, tienen una energía, una fuerza por Él, deciden vivir su vida en Cristo, pero con el paso del tiempo esa pasión va menguando y en algunos casos, tristemente para mí como pastor, es ver cómo se apartan de los caminos del Señor. Y creo que a todos o a la gran mayoría nos ha pasado eso, que comenzamos así. Algunos hemos tenido esos altibajos en nuestra vida de fe. Y yo me pregunté por qué. Y mi oración constantemente de todos los días por cada uno de ustedes, aunque no necesariamente por nombre, pero sí por cada miembro de nuestra iglesia, es: Señor, que nuestra decisión por ti permanezca, que nuestra pasión por ti crezca, que nuestro compromiso por ti se incremente cada día. Pero esto es una realidad. Y sabe, yo he llegado a esta conclusión, que muchos cristianos tenemos una lucha entre lo que creemos en nuestro corazón, como aprendimos la semana pasada, lo que creemos en nuestro corazón y lo que pasa en nuestros pensamientos. Tenemos una lucha entre nuestras intenciones. Yo creo que la gran mayoría de nosotros somos personas con buenas intenciones, con buenos deseos en nuestro corazón, deseos de agradar a Dios, deseos de bendecir a quienes están a nuestro alrededor, de ser bendecidos, pero también de ser de bendición. Pero tenemos una lucha entre lo que creemos, entre lo que hay en nuestro corazón y lo que sucede en nuestra mente. Y por eso quiero que vayamos a leer 1 Corintios 2, dice el verso 9: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene preparado eso. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso, que nuestros ojos no lo han visto, nuestros oídos no lo han escuchado, ni siquiera lo hemos logrado imaginar. Ahora bien, para mí ese ahora bien es como un tipo de condición. Dice: ahora bien, ¿me acompaña? Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros, digan conmigo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo
no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido? Quiero que me acompañe a leer en voz alta el último verso. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El mensaje de esta semana se titula así: la mente de Cristo. Estos pasajes nos enseñan que hay una sabiduría humana que no la condena. Acabamos de orar por los niños, bendiciéndolos en este proceso de crecimiento escolar, profesional, de la razón, que es muy bueno. Pero nosotros entendemos algo, lo que dice aquí: lo natural se debe entender de manera natural, lo espiritual se entiende de manera espiritual. Y nosotros, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Y regresando a las primeras palabras que mencioné, hablando como pastor, que tenemos una lucha entre lo que creemos en el corazón y lo que pensamos. La Biblia dice que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que en tu espíritu nace de nuevo. Nacemos del agua y del espíritu. Nuestro espíritu es nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y muchos cristianos hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu es nuevo, pero nuestra mente sigue siendo una mente vieja. La obra de Jesús afecta a nuestro espíritu. La obra del Espíritu de Dios afecta a nuestra mente. Y tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Para que solo se le quede el título de este mensaje, es la mente de Cristo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo está tu mente? Vamos, pregúntaselo: ¿cómo está tu mente? Bueno, nos vamos a meter en el mensaje. Comencemos por definir qué es la mente. La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Es el conjunto de las capacidades intelectuales de una persona, del ser humano. Les voy a dar un ejemplo: la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Todo eso está en la mente. La mente es algo abstracto que está dentro de nosotros, no es algo tangible. La mente y el cerebro no son lo mismo. La mente es algo en nuestro interior, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos. Tenemos la capacidad de pensar, de imaginar, de memorizar, de recordar. Todo eso está en la mente. Y debemos aprender por medio del Espíritu Santo a pensar como Dios piensa, para que se pueda cumplir el pasaje que leímos al principio: cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni siquiera nos hemos logrado imaginar, Dios tiene preparados para los que le aman. Dice Romanos capítulo 12, verso 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. ¿De dónde? ¿De quién? ¿O de qué? ¿De qué? De su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo está tu mente? ¿Qué es lo que piensas, lo que imaginas,
lo que recuerdas constantemente. ¿Qué te da vuelta allá adentro? Voy a utilizar esta figura, aquí en la cabeza. ¿Qué tienes aquí en la cabeza constantemente? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué imaginaciones hay? ¿Qué recuerdos hay? ¿Qué percepciones tienes? Porque dice esta escritura: no te amoldes al mundo actual. No pienses como el mundo piensa. Renuévate en tu mente y así podrás comprobar. Porque una cosa es saber. Creo que todos los cristianos sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? Que Dios nos quiere bendecir. Que si estás enfermo, Dios te quiere sanar. Que si vives en opresión, Dios te quiere hacer libre. Que Dios te quiere ver bien. Pero no todos lo logran comprender o comprobar. ¿Y cómo se logra comprobar? Necesito renovar mi mente, renovar mi manera de pensar. ¿Y cómo puedo renovar mi mente? Voy a dar 2 consejos para renovar la mente. Probablemente hay más, pero solo voy a dar 2. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Este es el primer consejo. Necesitas formatear tus pensamientos. Necesitas formatear. El concepto de formatear, de informática, de computación, que uno toma la memoria de la computadora o del celular y lo formateas, lo borras. Dice 2 Corintios 10:3, porque pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y quiero hacer hincapié en el verso 5. Destruimos todo argumento. Pregunto, ayúdame, ¿en dónde están los argumentos? En la mente. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento que me impide hacer algo. ¿Sabe que hay gente que ante toda oportunidad siempre ve un problema? Mira, está la oportunidad de que amplíes tu local. Ay, no, pero eso es un problema. Tienes la oportunidad de pedir un ascenso, de aspirar a un mejor puesto. Ay, no, pero es que eso es más responsabilidad. Tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús y que la eternidad cambie para ti y tu familia. Uy, pero eso puede hacer que mi abuelita se enoje. Hay gente que ante toda oportunidad encuentra un problema. Pero habemos otros que ante todo problema encontramos una oportunidad. Y para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que comenzar derribando todo argumento. Y te pregunto, ¿cuántos argumentos hay en tu mente que te han impedido crecer? Caminar dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces como cristianos, les repito, nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero nuestra mente sigue aferrada a las cosas del pasado. Y entendemos como la voluntad de Dios muchas cosas que no nos hemos atrevido a hacer porque siguen habiendo argumentos en nuestra vida que no provienen de Dios. Pongo como ejemplo el casarse y formalizar tu relación de pareja matrimonial, una relación de pacto, que la gran mayoría de nosotros como creyentes entendemos que está dentro de la voluntad de Dios, pero uno dice, ay, es que no sé,
Y comienza con los argumentos. Dios quiere que crezcas, pero comenzamos con los argumentos. Y mi oración por ti es que este día los argumentos que hay en tu mente que no te han permitido comprobar la voluntad de Dios comiencen a caer por la obra del Espíritu Santo y su palabra. Pero tengo que decir esto, aunque a algunos les incomode: si no cambias tu manera de pensar, si no derribas esos argumentos que no vienen de Dios, aunque tu espíritu sea salvo y te vayas a la eternidad el día en que mueras, mientras en esta tierra sigas viviendo, vas a vivir fracasado, en derrota, en el suelo. Aunque algunos digan: pero ¿por qué si yo ya nací de nuevo? Sí, tu espíritu nació de nuevo, pero tu mente sigue siendo la misma. Hay que derribar esos argumentos. Romanos 8 dice el verso 5: los que viven conforme a la carne fijan la mente, y ponga atención a esto, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente. Recalco, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de dirigir nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde quieres llevar tus pensamientos? ¿Los quieres dirigir hacia las cosas de la carne, hacia los placeres vanos de la carne, o los quieres dirigir hacia la voluntad de Dios que la encontramos por medio de su Espíritu? Porque la excusa de muchos de nosotros es que yo soy mal pensado, es que a mí me vienen malos pensamientos, es que los malos pensamientos me atormentan. Pero esta escritura nos dice que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestra mente. Ahora la pregunta es: ¿con qué estás alimentando tu mente? Porque de lo que alimentamos nuestra mente será de lo que la mente tome para dirigir nuestra conducta. Si nosotros llenamos nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra mente de cosas negativas, de eso que tenemos dentro serán las decisiones que nosotros tomemos. En los deportes hay algo que se llama memoria muscular. Los deportistas de alto rendimiento desarrollan algo que se llama memoria muscular. Eso significa que tu cuerpo automáticamente recuerda un movimiento, ya sea que seas futbolista, tenista, beisbolista o el deporte que tú quieras. Ya tu cuerpo en automático sabe cómo se va a poner, sabe qué el movimiento tiene que hacer, sabe cómo tiene que abanicar. Eso se llama memoria muscular. Ustedes han visto a los atletas de alto rendimiento, los deportistas que se paran y viene, si es un beisbolista y uno dice ¡pum! Y le pegó, y uno dice ¡qué fácil! ¿Cuántos hemos visto un deporte y decimos no, eso está bien fácil, cierto? Hablemos de fútbol. Cuando está ahí el delantero y falla el penal, ¿qué le grita a todo mundo? Como eres bruto, eres un tonto, tan fácil que es meterlo, si está enorme la portería, póngase usted ahí. No es tan fácil como se ve. Ellos lo hacen ver fácil y de alguna manera para ellos se ha vuelto relativamente fácil porque han desarrollado la memoria muscular.
Ahora, ¿cómo se desarrolla esa memoria muscular? Se desarrolla con disciplina y con entrenamiento. Pasan horas entrenando, disciplinadamente. Patean 1, 2, 3, 500 veces, 1000 veces, hasta que comienzan a generar esa memoria. Ahora, algo similar sucede con nuestra mente. Si nosotros alimentamos nuestros pensamientos de cosas negativas, voy a poner un ejemplo: la pornografía. Un ejemplo primero negativo: la pornografía. Que algunos dicen, bueno, la pornografía no es mala, no le hace daño a nadie. Un hombre o una mujer encerrado en su cuarto, en su celular, viendo pornografía, no le hace daño a nadie. Pero eso es un error. Primeramente le hace daño a él. Lo hace apartarse de la realidad. Segundo, alimenta una mentira. Que llega el momento en que su cerebro no distingue entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y sale a la calle o sale con su familia y ve una niña, ve un niño, y su cerebro ya no distingue qué es verdad y qué no es verdad, qué es correcto y qué es incorrecto. Y suceden cosas atroces. Uno puede decir, ¿cómo alguien se atrevió a hacer tal daño? Porque su mente se atrofió. ¿Me estoy explicando? Pero también sucede en el lado positivo. Si tú llenas tus pensamientos de cosas positivas, de fe, como dice la Escritura, y ese es el segundo paso para renovar nuestra mente. El primero es desechar toda la basura que consumimos. Algunos de ustedes deberían de dejar ver programas que les atrofian la mente. Ay, dice, pastor, yo no sé por qué me comporto así. De tanto ver lo que ve, de tanto escuchar lo que escucha. Pero dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 8: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En esto debemos de pensar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas de la persona con la que vives? Tú puedes enfocar tus pensamientos en todo lo negativo de esa persona, o puedes enfocar tus pensamientos en las virtudes de esa persona. Tú puedes enfocar tus pensamientos en el Espíritu de Dios que está entre nosotros esta tarde, o puedes enfocar tus pensamientos en qué horrible que hoy no hubo aire acondicionado. ¿Me estoy explicando? Y tú puedes salir de aquí diciendo, no hombre, yo me gocé la alabanza, sudé, pero más sudaba en la enrama, así que me gozo. O salir diciendo, ay, no, yo no sé cómo se le fue. Depende en qué va a enfocar sus pensamientos.
puedes enfocar tus pensamientos en lo maravilloso que es que tus hijos estudien y se preparen, porque están desarrollando el potencial para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ellos, o enfocar tus pensamientos en qué horrible que estudien, que qué caro que estudien, que ya no sé qué hacer con ellos y la escuela. ¿En qué vas a pensar? No es solo en qué no pensar, sino en qué sí pensar. Piensa en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que hay una virtud, en todo lo que es agradable. Piensa en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 dice el verso 12: sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aliméntate de la palabra, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de juzgar nuestros pensamientos. La Biblia dice en uno de los proverbios que hay pensamientos que para el ser humano son correctos, pero que para Dios no lo son. ¿Y cómo descubrir eso? A través de la palabra. En la palabra de Dios, lo que llamamos la Biblia, hay respuesta para todas las interrogantes de la vida. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? De tu boca. El poder de la palabra. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios no solo se lee, se medita. ¿Y qué es meditar? Pensar. Estoy pensando en la palabra. Estoy meditando en la palabra. Y dice: hazlo de día y de noche, constantemente. Entonces harás prosperar tu camino. Porque nuestra mente determina nuestras acciones. Y quiero ir concluyendo con el mensaje de hoy. Nosotros tenemos, y si no la tenemos, debemos desarrollar la mente de Cristo. Pero ¿cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la mente de Cristo? Primero, desechando lo que no es correcto. Segundo, llenando nuestra mente y nuestros pensamientos de la palabra de Dios, para que podamos renovar nuestra mente. Isaías 55 dice el verso 6: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Dile al que está a tu lado: qué bueno que estás aquí. Busquen al Señor mientras ¿qué? Se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá
compasión. Porque mis pensamientos, aquí comienza a hablar Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y aquí leímos la semana pasada: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelvan a hallar sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las columnas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, en vez de comezón, en vez de espinos, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Iglesia, la semana pasada les hablé sobre el poder de la palabra, pero quiero ir un pasito atrás, porque quizás debí comenzar con esto: los pensamientos. Aunque los pensamientos son afectados por nuestra palabra o por la palabra de Dios, pero nuestros pensamientos nos llevan a un camino. Eso es lo que dice Dios aquí. Dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Diga conmigo: pensamientos. Ahora diga: camino. Mi pensamiento me lleva a un camino. Tu caminar en la vida es el resultado de tus pensamientos. Se lo voy a repetir: tu caminar en la vida es el resultado de tus pensamientos. Mis pensamientos me llevan a un caminar, a un camino, y todo camino te lleva a un destino. Ahora, cuando en ese destino nosotros comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios, el destino cambia. Y es ahí donde dice: en vez de zarzas crecerán cipreses. En vez de zarzas crecerán cedros. En vez de espinos, en vez de dolor, en vez de malestares, crecerá la medicina. Cuando nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, nuestros caminos son los caminos de Dios, y nuestro destino es el destino con Dios. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dice Jeremías: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa bien de ti. ¿No les parece eso maravilloso? Dios piensa bien de ti. Cuando a mí alguien me dice: ¿cómo es posible que tal persona llegue a tu iglesia? ¿Cómo permiten que ciertos tipos de personas vayan a la iglesia?
Bueno, es que eso es lo que tú piensas de él o de ella. Pero ¿qué pensará de Dios? ¿Qué pensará Dios al verte aquí? Ahora, ¿estamos pensando lo que Dios piensa? ¿O estamos pensando de acuerdo a cómo el mundo piensa? Porque nuestros pensamientos nos llevan a un camino. Y sabe, hay gente que en el camino se va quejando todo el tiempo. Ya viste que es que aquí, ya viste qué problemático, ya viste esto, ya viste, porque está enfocado en eso, porque sus pensamientos están enfocados en eso. Pero cuando nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios y están llenos de la palabra de Dios, entonces encontramos el camino de Dios. Y el camino de Dios nos lleva a un destino que se llama vida eterna. Y lo más maravilloso de renovar nuestra mente no es solo el camino que nos lleva a la vida eterna, sino la compañía del Espíritu Santo mientras caminamos hacia la vida eterna. Y quiero terminar leyendo Filipenses 1. Y si son tan amables de ponerse en pie para que oremos. Dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Doy gracias. ¿Cuántos hoy podemos dar gracias a Dios? Ahora, Pablo no está escribiendo esto en la playa tomándose un coco arriba de una hamaca. Pablo está en la cárcel. Y desde la cárcel él dice: yo le doy gracias a Dios. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro. ¿Con qué? Con alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo es posible que un hombre que está en la cárcel injustamente, esté en la cárcel por predicar el Evangelio, esté dando gracias, esté orando con alegría? Pues el versículo 6 nos los dice: porque estoy convencido de esto. ¿Estoy qué? Otra versión dice: estoy persuadido. Estar persuadido es que algo o alguien se apoderó de tu mente. Eso es estar persuadido. Algo así como estar enamorado. ¿Cuántos aquí han estado enamorados o están enamorados? Me preocupa que algunos casados no levantaron la mano. Pero renueven su mente. ¿Cierto? Ay, es que ese hombre le habló al oído tanto que la dejó. La mujer camina en las nubes. Está persuadida. El hombre está persuadido. Ahora, Pablo estaba persuadido, estaba convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y yo hoy estoy convencido de esta palabra,
Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con nuestra iglesia. Lo que Él comenzó lo va a terminar. Estoy más apasionado hoy, después de 15 años de servir a Dios, que el primer día, porque estoy convencido de esto, que lo que Dios comenzó con nosotros lo va a perfeccionar. Pero está aquí. Tú vas a decidir de qué convencerte. Tú decides si un pensamiento de derrota te convence y te da para abajo, o una palabra y una promesa de Dios te convence y te da para arriba. Tú vas a decidir en dónde enfocar tu mente. Es tu decisión. Y de lo que estés convencido va a determinar hasta tu estado de ánimo. Pablo en la cárcel dice: estoy feliz. Estoy feliz. Estoy gozoso. Cada vez que oro por ustedes, me acuerdo y me lleno de alegría, porque estoy convencido. Y hoy quiero hablarles a aquellos que quizás hoy no están tan convencidos de lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. Por eso dije al principio, una de las mayores frustraciones es ver cristianos que comienzan tan apasionados, pero las circunstancias de la vida les van quitando esa pasión, que es sinónimo de quitarles ese convencimiento. Pero hoy llévate esta palabra, no solo en tu corazón, sino en tu mente, y piensa en ella, y medita en ella, y confía en ella, y declárala hasta que te convenzas. Y quisiera hoy que hagamos algo, lo que Pablo hizo con la iglesia de Filipo. Yo oro por ustedes, y quiero que esta tarde podamos orar los unos por los otros. Porque quizás haya alguien aquí que ya perdió ese convencimiento. Está pasado quizás por alguna situación donde ya no está tan convencido. Quizás comenzaste ese negocio con fe, creyéndole al Señor, declarando que de ahí te iba a alcanzar para todo, y estás viendo que las cosas se complican un poco, y ya hasta te estás preguntando si era de Dios que hayas hecho eso o no. Deja que la palabra de Dios te convenza. Porque lo que tus ojos no han visto, lo que tus oídos no han escuchado, lo que ni siquiera te has imaginado, Dios lo tiene preparado para ti. Solo necesitas renovar tu mente para que puedas comprobar lo bueno que es Dios, lo agradable que es su voluntad y lo perfecta que es. Pablo entendía que estar en la cárcel estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Porque a veces Dios permite que pasemos por eso, pero es parte de su perfecta voluntad. Y aunque estoy ahí,
voy a dar gracias. Y aunque estoy ahí, voy a orar con alegría, porque estoy convencido de esto. No intente convencerme de otra cosa. Estoy convencido de esto. Dios no se cansa de mí, como no se cansa de ninguno de nosotros.